¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. Bueno, como siempre en esta ocasión, Wilmar Mejía Carrión y Carlos Mejía Cáceres, muchas gracias a todos nuestros amigos. Hemos tenido un tiempo de receso, quizá por las obligaciones que tenemos. Hay mucho que hacer también, mucho que trabajar también. Acuérdense que nosotros nos reunimos con un afán de poder compartir un poco las ideas sobre diferentes temas que son bastante importantes y curiosos, sobre todo, dentro de la historia, de la literatura, de la psicología. Sin embargo, a veces nos quedan cortos los tiempos por los trabajos que tenemos que cumplir dentro de nuestra jornada. Por eso, bueno, no voy a poder participar en esta tertulia directamente, pero sí voy a estar, ¿no?, observándola y al mismo tiempo presentándola como me ha dicho Wilmer. Estamos en una nueva temporada de Sin Parentesco, estamos tratando de afinar más proyectos y definitivamente vamos a tener que cuadrar nuestros tiempos para tener la opción de estar siempre presente en las siguientes actividades que se den. Hoy tenemos la visita de Jorge Arroyo González, un profesor de historia y que está muy involucrado en la investigación. Y hay un tema muy interesante que es el papel del africano y la mujer en la conquista del Perú. Creo que es algo un poco o bastante, diría yo, novedoso, Wilmer, porque siempre se habla del papel del africano, la mujer también en la colonia, pero en la conquista estamos refiriéndonos a tiempos anteriores al establecimiento del virreinato mucho más estable con Francisco de Toledo, ¿verdad, Wilmer? así es Carlos, va a ser un programa muy interesante porque justamente habla de el papel de estos dos agentes sociales, ¿no? Tanto la mujer como el negro, que van a tener una participación que muchas veces queda invisibilizada, como si no existiera, pero que en realidad sí se dio. Y Claro, claro. justamente Sí, nuestro porque amigo el profesor ajá, Jorge Arroyo nos va a contar un poco acerca de cómo estos dos personajes, ¿no? La mujer y el africano, han podido tener participación en esta conquista del Perú, que generalmente se cree que fue cosa solo de varones y solo y de españoles, ¿no? españoles y de mujeres. Españoles aguerridos y en algunos casos considerados aventureros, audaces. Y justamente antes de empezar, me estábamos comentando contigo que esto más o menos se circunscribe en los tiempos anteriores a la llegada del virrey de Toledo, más o menos cuando ya estaban dándose las rebeliones de los encomenderos, ¿no? Cuando se estaba tratando de instaurar un sistema feudal en estas tierras, ¿no? A la cabeza de los encomenderos Ujú. famosos como Hernández Girón y Gonzalo Así Pizarro, ¿no? Más o menos se dan en esos tiempos, en esos años. así es, Ajá. justamente una de las cosas más interesantes que se daban en ese proceso es que también muchos africanos querían también participar dentro de ese proceso, ¿no? Y Ujú. también, igualmente, mujeres también que participaron dentro de, y particularmente es un tema muy interesante que me llama mucho la atención y pues que espero de que también les guste a ustedes, estimados amigos, amigas que nos escuchan y nos ven por esta plataforma. Así es. Entonces, a continuación, nos quedamos muy interesados y muy sorprendidos también por toda esta información que nos va Bueno, a entonces compartir pasamos. Jorge Arroyo González. Ajá. Así es. Pasamos entonces a la entrevista y esperamos, amigos, amigas, poder encontrarnos pronto con otras entrevistas y con Carlos ya in situ, ¿no? Ya haciendo las Más. entrevistas como siempre las hacemos. Exacto, exacto. Muchas gracias, Listo. Wilmer. Bueno, entonces pasamos a la entrevista. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentes. Bueno, en esta ocasión ya seguramente, bueno, Carlos no ha podido estar, así que ha dejado un video que ustedes seguramente ya han visto. Y bueno, igualmente nosotros tratamos de darle lo mejor, las mejores entrevistas con personas, con
profesionales en la historia y las ciencias sociales, que les puedan brindar una información amplia y sobre todo lo más acotada posible para que pueda ser entretenida y sobre todo bastante informativa, ¿no? Bueno, en este caso estamos con Jorge Arroyo González. Él ya es una profesor de historia, que ya lo hemos entrevistado en otras ocasiones. Y bueno, está nuevamente con nosotros para conversar de un tema muy interesante, que es el papel de las mujeres y los africanos en la conquista del Perú. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola Wilmer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a ti y a toda tu audiencia. Y una vez más, te doy las gracias por la oportunidad que me das de poder conversar de este tema que sigue siendo hasta cierto punto un tabú científico, ¿no? No Sí, nos sí, gusta, sí. no nos gusta hablar de la conquista, ¿no? Sí, pues así es. No nos gusta hablar de la conquista. Ahí lo que yo siempre he escuchado es el trauma de la conquista, ¿no? Claro, claro. Y ve, mira, justo ayer hablaba con un amigo que es médico, ¿no? Y que me preguntaba que cómo seguían las festividades en el Instituto San Martiniano del Perú, el instituto al cual yo pertenezco, con respecto al bicentenario, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, tenemos para rato, ¿no? Hasta 1824, pero le comentaba que eh, yo ya estoy un poco cansado, no estresado ni tampoco harto, ¿no? Sino un poco cansado de estar leyendo ya cosas relacionadas a lo que es el proceso del bicentenario, ¿no? Del 2020 hasta el 2024 vamos a seguir con estas celebraciones, conmemorando pues los 200 años de tal o cual cosa, ¿no? Desde el desembarco de la Expedición Libertadora de San Martín, la proclamación de la independencia. Este año, por ejemplo, tenemos una efeméride importantísima que es el encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, pero le decía, sin desviarme, ¿no? Le decía que, por ejemplo, este año son 490 años, ¿no? De la llegada de Pizarro a Cajamarca, ¿no? Entonces me decía, ¿y qué cosa se va a hacer a nivel nacional? Nada, No, nada, ¿no? pues exactamente. Nada, porque, o sea, si ya hubiese, si estuviese en el radar del gobierno, ¿no? Y no quiero hablar en términos singulares, sino del gobierno, ¿no? Ningún ministerio, ni el de Cultura, ni el de Educación, ni nada parecido, ¿no? Tiene en el radar los 490 años como algo que se tenga que, de pronto no celebrar, pero sí conmemorar, que es el acto de meditar sobre lo ocurrido, ¿no? Entonces, son 490 años, o sea, dentro de 10 años vamos a celebrar o conmemorar 5 siglos, ¿no? De la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo. Entonces, eso no es poca cosa, ¿no? Eso no es poca cosa, ¿no? No, no, claro que no, al contrario, es parte en realidad de toda la historia que hemos venido, y bueno, y que seguimos pasando hasta ahora, ¿no? Es un hecho, hasta se puede decir fundacional en muchos aspectos. Yo hasta lo que tengo entendido, el gobierno regional de Cajamarca en años anteriores sí ha hecho algo con respecto a el encuentro entre Pizarro y Atahualpa, ¿no? Por ahí he visto de que han hecho ciertas cosas, ciertas fechas, ¿no? Pero no sé si continuarán con eso o será No, algo... lo más seguro, Wilmer, lo más seguro es que sí lo hagan porque eso ya es como una festividad propia, ¿no? De la región, o sea, porque el punto cumbre, ¿no? Que a la vez es el punto de inicio de lo que vendría a ser la conquista, es Cajamarca, ¿no? O sea, eso es indudable. Más allá del desembarco de Pizarro en San Miguel de Piura, ¿no? O sea más allá de que Pizarro o manda a Hernando de Soto, ¿no? Lo manda a Lima, ¿no? Y llegan a Pachacamac y luego llega al Cusco. O sea, el encuentro, el punto es Cajamarca, ¿no? Ahora, esa efeméride, ¿no? Que celebran los cajamarquinos, ¿no? También podríamos decir lo mismo que durante años el gobierno regional o el departamento de Ayacucho siempre ha celebrado la batalla de Ayacucho, ¿no? El 9 de diciembre, ¿no? Pero eso es a nivel local, ¿no? Yo a lo que yo apunto es qué es lo que se va a hacer a nivel nacional, ¿no? Ahora, la excusa para con lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Es que el COVID, ¿no? Impidió que tuviésemos, ¿no? Efemérides, celebraciones a todo dar,
del bicentenario de la proclamación de la independencia de San Martín. Pero que yo sepa, ¿no? En el gobierno cuando inicia el gobierno de Ollanta Humala, o sea, faltando 10 años, no hubo un proyecto, no un plan. Esto es lo que queremos hacer para el 2021, ¿no? Ni tampoco cuando empezó el gobierno de Kuczynski, ¿no? O sea, faltan 5 años y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Para el bicentenario, ¿no? Y ahí podríamos haber dicho, uy, el COVID fregó tal o cual plan, ¿no? Malogró tal o cual plan, ¿no? Pero que yo sepa, eso no hubo, ¿no? Entonces, creo que lo mismo va a pasar con la conquista, ¿no? Es interesante, claro, o sea, lo que afirmas es que en realidad el aniversario o el centenario en realidad fue hecho así rápidamente, ¿no? Sin alguna planificación. Y eso te doy la razón porque yo tengo amigos que han estado en el Ministerio de Cultura en la parte del museo pues, nacional y me dijeron de algo tan sencillo como los enchufes, ¿no? Y los tomacorrientes no estaban adecuadamente posicionados para poner las cosas que ellos tenían dentro, ¿no? Que necesitaban electricidad. O sea, eso hablaba del nivel de a veces de descoordinación y a veces ni siquiera de planeamiento acerca del espacio, ¿no? Y esa es una Claro. pena, porque me decían de que era problemático, porque supuestamente el lugar estaba acondicionado para tener determinadas cosas y cuando ibas y necesitabas electricidad no había cómo enchufarlas, porque simplemente no se había planificado poner los tomacorrientes en lugares específicos adecuados para las cosas que iban a estar ahí. Algo tan sencillo como eso, Claro. increíble. Bueno, ahora creo que será interesante conversar de este tema, el papel de las mujeres y los africanos en la conquista, porque justamente es un tema que hasta inclusive parece un poco tabú, ¿no? Dentro de lo que es la conquista, como que nos hiere todavía. Y a pesar de que se habla un poco en los colegios, en general, en la sociedad, se enfoca solamente a los hombres y a los españoles, ¿no? Pero no a otros grupos que han estado inmersos y que han participado dentro de esto. Claro. Eso responde básicamente, ¿no? A la idea de que creo que primero, para poder aterrizar en el tema que es sumamente interesante y que es motivo de esta conversación, de esta charla, ¿no? Yo creo que primero tendríamos que entender que hay 5 conquistadores, ¿no? Que han eclipsado completamente, ¿no? A los demás, ¿no? Y me refiero a otros varones, ¿no? Y evidentemente a la participación de mujeres, ¿no? Y de africanos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos 5 conquistadores? Los más famosos, ¿no? O sea, estoy hablando de 5, ¿no? Pero de esos 5 también hay niveles, ¿no? Y hay 2 que sobresalen, ¿no? Que son Hernán Cortés, ¿no? Para lo que es la conquista de México, ¿no? Pero ojo, no estamos hablando de todo lo que hoy día es México, ¿no? Porque es igual que hablar de Perú, ¿no? Claro. Él conquista lo que es el territorio de lo que hoy día vendría a ser México, Tenochtitlan, ¿no? Y luego habrán otros conquistadores, ¿no? Que se encargarán de lo que vendría a ser la península de Yucatán, ¿no? Guatemala, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y el otro gran conquistador es Francisco Pizarro, ¿no? Porque Pizarro llega al Tahuantinsuyo. Ahora, esta dualidad se entiende porque tanto Cortés como Pizarro llegaron a lo que son los dos pueblos o las dos civilizaciones, me expreso mejor, las dos civilizaciones más desarrolladas, ¿no? Del continente americano, ¿no? Entonces, ahí está su fama, ¿no? Ahora, Pedro Alvarado, en tercer lugar, ¿no? Es el conquistador que estuvo en ambos lados, ¿no? Estuvo tanto en México como posteriormente en Perú, pasando por lo que hoy día es Centroamérica. Entonces, es un conquistador que estuvo presente, ¿no? Vamos a decir, en los momentos más importantes, más claves de lo que vendría a ser el proceso de conquista por parte del Imperio Español. Y el cuarto conquistador es Francisco de Montejo, ¿ya? Francisco de Montejo el Mayor, y el último es Hernando de Soto, ¿no?
Ahora, estos 5, vuelvo y repito, son los que se repartieron prácticamente América, ¿no? Pero sin embargo, dejamos de lado a otros conquistadores, como por ejemplo el conquistador español Quesada, ¿no? Que fundó Bogotá, ¿no? Que hoy día es la capital de Colombia, ¿no? Y bueno, él, al igual que Cortés y con Pizarro, también se topó con un grupo cultural avanzado, ¿no? Que podríamos decir que incas y aztecas, ¿no? En primer lugar en el top, luego vendrían los muiscas chipchas, ¿no? En la región de Cundinamarca, y luego ya vendrían los pueblos pues, más atrasados, ¿no? Pero tengamos en cuenta esta idea, ¿no? De que son 5 los conquistadores de una fama duradera, de una fama que está por encima de los demás y que esto ha terminado opacando a otros conquistadores, ¿no? Y podemos poner un ejemplo para los amigos que de pronto no están muy enterados de lo que sucedió fuera del Perú, y pongamos un ejemplo local, ¿no? Si comparamos a Francisco con Gonzalo Pizarro conquistó más de lo que hizo Francisco, ¿no? O sea, vale decir, cuando digo conquista me refiero a que Gonzalo Pizarro tuvo más la espada en la mano antes que don Francisco. ¿Por qué razón? Porque Francisco Pizarro solamente sacó el sable para lo que es la conquista del Tahuantinsuyo en 2 momentos, en Cajamarca y luego el día en que es asesinado. El resto, Pizarro no combatió. Entonces, vuelvo y repito, esta idea, ¿no? De tener a estas figuras cumbre, a estas figuras top, ¿no? Nos ha hecho perder la mirada de que hay otros actores dentro de la conquista. Y esos otros actores, ¿no? Son mujeres, ¿no? Y los africanos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de mujeres, por lo general siempre pensamos, o hay este mito, ¿no? De que las mujeres llegaron cuando se pacificó el Perú, ¿no? Pero estamos hablando de mujeres que eran hidalgas, ¿no? O sea, hijas de alguien, ¿no? De pronto el virrey llegaba con su esposa, ¿no? Entonces ya esa ya era una mujer de la nobleza, ¿no? Entonces, eso es lo que por lo general se piensa, ¿no? De que las primeras mujeres que llegan cuando ya el Tahuantinsuyo, la conquista ya acabó, ya todo está pacificado, entonces ya pueden venir las mujeres a un territorio inhóspito, a un territorio salvaje, ¿no? O sea, eso no es así, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sí hay mujeres que estuvieron, no desde los primeros viajes, y todavía en esto hay una controversia porque no se sabe exactamente cuándo llegan las primeras mujeres a América, si es en el segundo o en el tercer viaje de Cristóbal Colón. Entonces, si el primer viaje es en 1492 y el tercero es en 1503, ¿no? Entonces estamos hablando de 9 años de diferencia, ¿no? Entonces en esos 9 años podemos no asegurar, pero sí podemos tener la idea de que en ese lapso la conquista sí fue conducida por hombres y que para el tercer viaje o en el segundo, no se sabe, el segundo es en 1496, ¿no? Pueden haber habido ya las primeras mujeres, ¿no? Ahora, ¿qué hacían estas mujeres? ¿Cuál era su rol dentro de este proceso de conquista? Bueno, muchas mujeres combatieron contra los indígenas, ¿no? O sea, vale decir espada en mano, ¿no? También ayudaron a levantar ciudades, evidentemente no las fundaron porque esto era un privilegio de los varones, ¿no? Intervinieron en asuntos políticos y quizás lo más importante es que fundaron hospitales y escuelas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de mujeres, no solamente hay que hablar de mujeres solteras o casadas, sino también hay que pensar en mujeres hermanas de la iglesia, ¿no? Entonces, estas mujeres de alguna orden religiosa o de alguna hermandad religiosa, me expreso mejor, ¿no? Tenían esas tareas, ¿no? Como que llegar y ocuparse de los niños, o sea, siempre relacionando a las mujeres con labores propias de esa época que se pensaban que las mujeres solamente podían hacer, ¿no? Cuidar de enfermos y ver por la educación de los más pequeños, pues, ¿no? Pero estamos viendo entonces de que muchas mujeres salían de los patrones de su época y combatían a los indígenas. O sea, usaban armas, entre otras cosas, ¿no? O sea, digamos Sí, que
iban en contra de alguna manera, de los prejuicios o de los hábitos de su sociedad. Sí, eso es cierto, ¿no? Eh, rompieron esos modelos, como tú dices, ¿no? Y hay ya estudios modernos, ¿no? Eh, nos han mostrado ya una lista, ¿no? Y es más, en alguna plataforma de esas tipo Netflix, ¿no? Ya hace un tiempo atrás salió una serie, ¿no? Se llama Inés del Alma Mía, que está basada en una novela, ¿no? En una novela de Isabel Allende, ¿no? Sobre la vida de Inés Suárez, ¿no? Que es la primera española que llega a Chile, ¿no? Entonces, aquí aprovecho para mandar como un tip, ¿no? Como un consejo de que muchas de las cosas que nos pueden ayudar a entender el pasado, ¿no? No necesariamente podemos empezar con un libro de historia, ¿no? Sino tenemos en las novelas, ¿no? En las novelas de corte histórico, ¿no? Una gran ayuda porque las novelas de corte histórico tienen que tener una característica que es fundamental, ¿no? Y que el autor de la novela lo sabe, ¿no? Él no puede inventar nada, ¿no? Tiene que seguir al pie de la letra el suceso histórico, ¿no? Y pongo, quizás, por ejemplo, si el autor dice, ¿no? O la autora dice de que Inés Suárez se ponía primero la bota izquierda y después la derecha, bueno, esa ya se puede tomar esa licencia, ¿no? Pero no puede decir que Inés Suárez no fue eh, o fue por cuenta propia, ¿no? Que ella no sé, pues imitó a Pedro de Valdivia y le dieron ganas de hacer lo mismo. O sea, ella no puede hacer eso, ¿no? O sea, ella tiene que seguir con la historia, ¿no? Entonces, estas novelas, vuelvo y repito, esas novelas de corte histórico nos permiten acercarnos a algunos sucesos eh, que marcaron propiamente la historia y luego ya podemos investigar en libros propiamente escritos por historiadores, ¿no? Que ya tienen que tener una rigurosidad científica mucho más amplia. Entonces, como tú dices, Wilmer, ¿ya? Las mujeres, o muchas de ellas, ¿no? Rompieron esos modelos, ¿no? De que la mujer a tus bordados, ¿no? La mujer en casa, la mujer tiene que cuidar a los hijos, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Se rompe, ¿no? Y vuelvo y repito, ¿no? Hubieron mujeres que destacaron dentro de la rama militar, ¿no? Tanto en la marina como en el ejército. Y también muchas fueron comerciantes, otras fueron enfermeras, otras se dedicaron a lo que era educación, ¿no? Entonces podemos ver de que la mujer desde un inicio fue parte activa de lo que fue el proceso de conquista. Ahora, siguiendo con la idea de que han habido otros sucesos, así como hemos dicho de que hay conquistadores que opacaron con su fama, ¿no? Opacaron a otros, también podemos decir de que ciertas situaciones, ¿no? Cierta fama, ¿no? De tal o cual suceso ha opacado lo que las mujeres han hecho, ¿no? Entonces la historia, ¿qué es lo que está haciendo ahora? ¿No? Lo que está haciendo ahora es tratar de rescatar ese rol y entender un poco más a las mujeres que estuvieron en el Perú, ¿no? En el Perú, que estuvieron en Chile, que estuvieron en México, que estuvieron en Centroamérica. Claro, sí, es muy interesante lo que cuentas. A mí me surge una serie de preguntas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, si estas mujeres vienen ya en el segundo, probablemente en el tercer viaje de Colón, eh, ¿qué hacían en el barco? ¿Hacían el trabajo de cocinar? O sea, bueno, como tradicionalmente ¿cuál era su rol en ese momento? Bueno, depende de la cantidad de mujeres que hayan venido y también del estatus que tenían, ¿no? Ahí sí sería mentirte, ¿no? De darte una respuesta de lo que tú estás planteando, ¿no? De qué cosa era lo que hacía una mujer dentro del barco y es básicamente, o sea, no podemos saberlo exactamente,
porque básicamente se trata de que las mujeres que ahorita están saliendo a la luz, ¿no? Como la que acabo de mencionar, ¿no? Inés Suárez, que fue la mujer de Pedro de Valdivia y que lo acompañó en la conquista de Chile y que estuvo aquí en Perú, ¿no? Son las mujeres que sobresalen, ¿no? Entonces, no tenemos una idea clara de qué cosa puede haber hecho una mujer ordinaria, común y corriente, que al final simplemente se limitó a ser la compañera de. No creo que hayan tenido actividades dentro del barco, como por ejemplo el cocinar, porque la respuesta es bien simple, ¿no? Una mujer cocina para su familia, para su marido, ¿no? Pero cocinar para toda una tripulación es cosa de hombres, ¿no? Porque son los hombres los que están acostumbrados a hacerse a la mar. Debido a que hacerse a la mar, ojo, no hay que olvidar también el contexto en el que estamos, ¿no? La tierra todavía se sigue, o sea, para finales del siglo XV e inicios del XVI, la tierra todavía en la mentalidad de muchos sigue siendo plana. O sea, Colón puede haber dicho la Tierra es redonda, Colón puede haber llegado en 1492 a lo que es nuestro continente, ¿no? Pero no se va a sustentar esa idea hasta el viaje de Sebastián del Cano y Fernando de Magallanes, y eso no es hasta 1528. Entonces, hay mucho esa idea, no hay mucho temor, o sea, el hombre es el que arriesga la vida, ¿no? El hombre es el que se va a alta mar, ¿no? Y con ese temor trata pues de conquistar, ¿no? Los territorios por los cuales presencia humana no ha habido, ¿no? Entonces, ahora, hace poco se ha publicado un libro que se titula Españolas del Nuevo Mundo. La autora es Eloísa Gómez Lucena. Lamentablemente no lo venden aquí en Perú, pero se puede conseguir pues con estas plataformas tipo Mercado Libre, ¿no? O comprar por Amazon, qué sé yo. Pero en este libro, esta historiadora se ha tomado el trabajo de poner en contexto ya la vida o los sucesos de más de 10 mujeres, ¿no? Que estuvieron dentro del proceso de la conquista, ¿no? Y que muchas de ellas murieron aquí en América, ¿no? Y el caso más notable, ¿no? Es el de Catalina de Erauso, ¿no? Que esta fue una mujer nacida en España, muere en México, ¿no? En 1650, se iba a convertir en monja y abandonó el convento, ¿no? ¿Para qué? Para venir a América, ¿no? Y ella es conocida, bueno, ella se viste de hombre, se corta el cabello, ¿no? Y tiene todos los ademanes, ¿no? De un hombre, ¿no? Trata de hablar como tal, de actuar como tal, ¿no? Y ella misma, o sea, de las 11 biografías que hay en este libro, el de ella es la más famosa, ¿no? Y casualmente lo digo porque tiene que ver con Perú, ¿no? Porque ella estuvo acá, ¿no? Es porque ella escribió su propia autobiografía, ¿no? Que es la historia de la monja alférez. Sí, ¿no? justo te iba a decir eso, lo de la monja Alpérez. ¿No? Entonces, Claro, ella, sí he escuchado, pero claro, es la más famosa de todas, ¿no? sí, Entonces, ella es claro. Catalina de Erauso, ¿no? Ah, Entonces ella se disfrazó de hombre, se cortó el cabello, ¿no? Usaba diferentes nombres de varón, ¿no? Entonces, y en muy pocas ocasiones se comportaba como mujer o daba a conocer que era mujer, ¿no? Entonces, era un soldado, un conquistador, eh, una buscona de pleitos, ¿no? Un vividor, o sea, tenía todos los defectos y los vicios como también las virtudes propias de un conquistador que está buscando tierra, fortuna y un buen nombre, ¿no? Y ella, su nombre, por así decirlo, de combate era Antonio de Erauso, ¿no? qué interesante. Yo supongo que parte de la comunidad LGTB también dirá, es probable que esta mujer haya sido lesbiana o de repente transexual, no lo sé, ¿no? O de género fluido, bueno, no, yo no sé de esas combinaciones, Wilmer, pero yo, la verdad que no podríamos asegurarlo, ¿no? No Claro. podríamos asegurarlo porque
no hay que olvidar que en el siglo XVI la homosexualidad era visto algo como contra natura, ¿no? Ahora cuando decimos contra natura estamos hablando del homosexual que al momento de tener relaciones sexuales, pero hablar de contra natura en el siglo XVI es hablar que la naturaleza es obra de Dios y que según la naturaleza, que es obra de un creador, hay varones y mujeres, no hay términos medios, ¿no? Entonces, la Iglesia, teniendo en cuenta que la Iglesia, y en especial en España, todavía tenía mucho poder, ¿no? Porque no hay que olvidar que ya la Edad Media termina en 1453 y con eso mucho del poder que la Iglesia había tenido en otros países europeos como Francia o Inglaterra, su poder empieza a menguar, pero eso no ocurre en España, ¿no? Y no hay que olvidar otra cosa, ¿no? Que los españoles, ¿no? Los españoles en 1492 habían terminado de expulsar a los moros y con eso el rey Fernando, ¿no? Y la reina Isabel, ¿no? Consiguen el título de reyes católicos, pues, ¿no? O sea, reyes católicos, ¿no? Eso significa, pues, que este par de reyes, ¿no? Le hicieron un inmenso favor a la cristiandad católica, ¿no? Al expulsar, pues, a los infieles, ¿no? Y de ahí es donde viene esa famosa frase que la decimos mucho cuando niños, cuando jugábamos a las escondidas, no hay moros en la costa, ¿no? Claro, ajá, sí. Significa pues que ya no hay nadie, ¿no? Que ya se acabaron, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también esos criterios de esa época, ¿no? Entonces, si la monja alférez fue lesbiana, ¿no? O fue machona, ¿no? Como también se le llama de manera ordinaria, ¿no? No lo lograremos saber porque había que esconder esa parte de tu naturaleza porque hay una iglesia que te está fiscalizando, por así decirlo, Claro. ¿no? No, pero es muy interesante cómo estas mujeres, a pesar de todos los prejuicios y la cultura de la época, o sea, aparte de romper estos estereotipos que hemos hablado también, de alguna manera transgreden pues lo que viene a ser el comportamiento típicamente femenino y adoptan comportamientos masculinos y logran sobresalir, ¿no? O sea, porque de alguna manera, bueno, al menos lo que yo veo es que a pesar de toda la problemática que había, o sea, había como rendijas, vamos a ponerlo así, de escape, donde estas personas pueden hacer ciertas cosas, pueden lograr ciertas metas, si cabe el término, y no sé, como que desde el presente podemos ver hacia ese pasado del siglo XVI y ver de que a pesar de la dureza que en teoría se daba, había ciertos huecos donde la gente podía de alguna manera realizarse, ¿no? O dar a exponer su identidad, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Claro, ese es en el caso de la monja alférez, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Isabel Barreto, ¿ya? Que ella nace ya aquí en Lima, ¿no? Bueno, algunas fuentes dicen eso, otras dicen que nace en España, pero lo más seguro es que ella haya nacido aquí en Lima, ¿ya? Y ella retorna a España, ¿no? A Pontevedra, ¿no? Y ahí ella contrae matrimonio, ¿no? Con un almirante de la Armada Española, y no hay que olvidar pues que la Armada Española a fines del siglo XVI e inicio del XVII era la armada pues más poderosa del mundo, ¿no? El mundo conocido. O sea, estamos hablando de un imperio que ocupaba los continentes, ¿no? Por así decirlo, casi todos los continentes, ¿no? Con la excepción de la Oceanía, ¿no? Entonces, estamos hablando de el imperio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Isabel Barreto se casa con un navegante de apellido Mendaña, ¿no? Y inicia una travesía propia de la época que termina dirigiéndose a lo que son estos archipiélagos de las Islas Salomón, ¿no? Creo que Y es Álvaro fallece de en la Mendaña, travesía, ¿no? Parece que ¿no? es Álvaro de Mendaña. Sí, Álvaro de Mendaña, sí. Entonces fallece en la travesía, ¿no? Entonces al fallecer en la travesía, ella hereda
no solamente los títulos que tenía Mendaña, sino también asume la expedición, ¿no? Entonces, esta es una mujer que es la única mujer en la historia marítima de España que obtuvo el título de almiranta, ¿no? O almirante, ¿no? Y que prosigue con éxito la expedición hasta llegar pues a Manila, ¿no? En lo que vendría a ser las Filipinas, ¿no? Que era el otro gran virreinato que tenía España fuera de América, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Todo eso nos da a entender de que, si bien es cierto, hay estas válvulas que tú mencionabas, a las que tú hacías referencias, ¿no? Pero también tiene que ver con hechos fortuitos, ¿no? Como en el caso de Isabel Barreto, ¿no? Que si el marido no se hubiese muerto, entonces ella no hubiese llegado pues a estos niveles, ¿no? Pero lo que tenemos es también que hay mujeres que destacan como comerciantes, ¿no? Como Mencia Ortiz, ¿no? Que al parecer fue una de las primeras españolas empresarias aquí en América, ¿no? Y la lista creo yo que va a ir creciendo con el tiempo a medida que se siga rompiendo esta idea de saltar la fama de estos conquistadores iniciales que mencionamos, ¿no? Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Hernando de Soto, Pedro de Alvarado y Francisco de Mostajo el Mayor, ¿no? Va a permitir, ¿no? Ir conociendo más aspectos de la conquista, ¿no? Porque imagínate, antes, yo creo que mucha gente no ha escuchado hablar de los tres conquistadores que he mencionado, ¿no? Si no estudias historia o no eres profesor de historia, creo que Hernando de Soto para nosotros es una figura conocida porque Hernando de Soto es el que defiende a Atahualpa, ¿no? En el juicio, ¿no? O antes de que se celebre el juicio y Pizarro lo despacha, ¿no? Para que ya no haya la defensa que tuvo Atahualpa, ¿no? Pero muy poca gente sabe que Hernando de Soto descubrió lo que hoy día es Florida en los Estados Unidos, ¿no? El río Mississippi, ¿no? Entonces, eso habla de un gran conquistador, ¿no? De Pedro de Alvarado, o sea, la cosa pudo haber cambiado si es que Diego de Almagro no tranza con él, ¿no? Y porque Pedro de Alvarado venía a completar lo que Francisco Pizarro había iniciado y venía con un ejército mucho más grande, mucho más preparado y mucho más todo, pero Diego de Almagro lo convence y se termina quedando pues con sus hombres. Pero el punto es ese, ¿no? De que la fama de Cortés y de Pizarro han dejado por lado a otros conquistadores, ¿no? Y a otros sectores sociales, ¿no? Como es el de las mujeres, que de hecho, ¿no? Teniendo un recurso como el de la escritura, ¿no? Dentro del mundo conquistador, ¿no? Muchos se deben haber dedicado a escribir muchas cosas, deben haber mencionado otras tantas, ¿no? Y lo que pasa es que no hemos puesto las luces sobre estas crónicas y tratar de reconstruir estas historias, ¿no? Que a todas luces son fascinantes, novedosas y que de una manera u otra nos permiten pues entender cuál fue la presencia y en qué destacaron las mujeres en la conquista, ¿no? Entonces, por eso este libro de la autora Gómez Lucena, ¿no? Españolas del Nuevo Mundo, ¿no? Es un libro que nos lleva a un nuevo camino, por así decirlo, para entender con mayor comprensión, ¿no? Cómo fue la conquista y que no solamente fue una cosa, pues, en el caso peruano, de 168 hombres, ¿no? Que estaban todos ávidos de fama y fortuna, pues, ¿no? No, realmente es muy interesante porque uno supongo que es por el número, ¿no? Obviamente el número de mujeres comparado con el número de varones es mucho más reducido, pero sin embargo eso no quiere decir de que las mujeres no hayan tenido un papel preponderante de esto, ¿no? Y ese es justamente, particularmente a mí lo que me gusta de la historia es ese, combatir esos prejuicios que muchas veces tenemos arraigados y que se deben justamente al desconocimiento de nuestro pasado, ¿no? Entonces esos prejuicios se arraigan y continúan y, por ejemplo, la simple idea de que la mujer siempre estuvo en la parte doméstica y el hombre siempre estuvo en la parte pública, se ve relativizada y muchas veces vista como falsa, porque podemos ver mujeres en un hecho tan trascendente y tan
la conquista. O sea, esa idea de la mujer que esperaba de repente al marido conquistador en su casa o en España, o de repente si venía a América solamente hacía labores domésticas, se ve pues que no es cierto, que en realidad ahí hay muchos matices y que en realidad las mujeres sí tuvieron un papel bastante interesante, más allá de las paredes de las casas, en las acciones dentro de la conquista del Perú, de México y de otras partes de América. O sea, eso a mí me parece bastante interesante. Pero una consulta así, dime, ¿cómo hacían para viajar estas mujeres? ¿Viajaban con un marido? Porque yo tengo entendido que tenían que venir con un hombre, ¿o no era así? Bueno, algunas, lo normal o la regla, ¿no? Era venir con tu marido, ¿no? ¿no? Pero otras, y eso era lo que te mencionaba, como en el caso de la monja alférez, ¿no? Ella se escapa y ella se viste de hombre para embarcarse, ¿no? Entonces, otra forma de venir, ¿no? Otras deben haber viajado escondidas, ¿no? Que deben haber sido las menos, ¿no? Pero no hay que olvidar que el grueso de las primeras mujeres, ¿no? Que llegan de la mano de los maridos, ¿no? Lo cual, Wilmer, yo creo que es importante mencionar el trabajo de una historiadora española que ya tiene sus años viviendo aquí en Perú, ¿no? Ella ha publicado un libro que se llama Mujeres ricas y libres, ¿no? Mujer y poder, y estudia el caso de Inés Muñoz y las encomenderas en el Perú, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? ¿Por qué menciono este libro? ¿No? Y no voy a entrar en muchos detalles, simplemente porque la conquista tiene dos fases, ¿no? Y eso es algo que también no enseñamos bien en el colegio, ¿no? El primer momento, el primer momento de la conquista es el encuentro, el choque, la violencia, ¿no? Que hay en dicho encuentro, ¿no? Y nadie va a negar los actos violentos de la misma, ¿no? Lo que significaron los muertos, las violaciones, los saqueos, los robos, ¿no? Eso es un hecho. Pero ¿qué pasa cuando ya el español derrota a los aborígenes americanos, ya sea en México, en Centroamérica o aquí en Sudamérica? Al español se le había, o al conquistador se le había prometido una encomienda, ¿no? Y para esto hay que tener en cuenta de que la conquista fue una empresa privada donde el rey de España, su participación fue mínima, ¿no? A cambio de un quinto de lo que se encontrase, el rey le daba títulos a los conquistadores, además de un pedazo de tierra, ¿no? Que es conocida con el nombre de encomienda, pero en realidad lo que le estaba dando el rey de España a este aventurero, a este eh, osado, ¿no? A este bizarro personaje, ¿no? Es una tarea, porque lo que se encomienda es al indio. Entonces, una encomienda es una tarea. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el conquistador con la cantidad de indios que había dentro del territorio que le correspondía, ¿no? Tenía que enseñarle el idioma, tenía que enseñarle la religión, tenía que darle un trabajo y pagarle por su trabajo, ¿no? Ahora, evidentemente, ni se enseñó bien el idioma, porque había que pagar a un cura para que enseñe el castellano, ¿no? Ni se enseñó la religión, perdón, la religión, no le enseñó tampoco bien el castellano, ¿no? Es muy difícil enseñar un idioma cuando no lo dominas bien, porque, ojo, estamos hablando de españoles que son hombres pues de mar, ¿no? Del ejército. No pensemos en que ese mito de que el rey de España abrió la cárcel y vino lo peor. No, era gente de un oficio bastante rudo, ¿no? Que no eran letrados, ¿no? No era gente educada. También lo sabían, ¿no? También lo sabían, como el caso de Hernando Pizarro, ¿no? El hermano mayor de Francisco, que él sí había ido a la universidad y todo ello. Pero el punto es que en la encomienda, muchas mujeres, ¿no? También se vieron beneficiadas con ello, ¿no? Esposas de los conquistadores. Y a algunas se les dio esa dádiva, ¿no? Entonces, las mujeres están presentes tanto en el primer momento, en la conquista en su parte violenta, como en la conquista en su parte, vamos a decir, pacífica, ¿no? Que es
el momento en que ya, bueno, te hiciste dueño de la tierra y ahora qué cosa vas a hacer con los indios. Bueno, tienes que enseñarles el idioma, tienes que enseñarles la religión y tienes que darles un trabajo y pagarles por el trabajo. Entonces, ante el fracaso de la encomienda, es que el rey de España decide suprimir las mismas y crear el virreinato y con ello lo que conocemos como las nuevas leyes, en la cual el rey ahora sí es dueño de los territorios que los conquistadores han obtenido para sí y sabemos pues que eso termina en la guerra de los encomenderos encabezada por Gonzalo Pizarro. Pero es interesante ver también, ¿no?, que las mujeres están presentes en esos dos momentos, ¿no? En el momento violento y en el momento de la pacificación. No, realmente muy fascinante, realmente. Pero yo particularmente pienso que el papel de la mujer siempre ha estado de alguna manera como escondido, se lo ha dejado a un lado muchas veces. No sé si, no a propósito en el sentido de que ha habido como una especie de contubernio para dejar a un lado a las El mujeres. patriarcado, No, no, el patriarcado no quiere que las mujeres sean parte de la historia, ¿no? claro, no tanto así, no, sino No, que ¿qué pues pasa? no. Como las lógicas han sido masculinas, o sea, simplemente cuando tú escribes o narras, simplemente no tomas en cuenta aquellas que no, al parecer, no han tenido mayor trascendencia desde los ojos de los que escriben, ¿no? Entonces, Claro, algo así me parece que es la cosa, ¿no? O sea, no claro, o hay una sea, es, idea consciente de suprimirlas, por lo que tú dices, ¿no? Como yo soy, como el patriarcado me manda a mí a... claro, No, no hay eso, no sino hay como eso. tú dices, ¿no? Hay esa lógica, ¿no?, masculina, y la lógica masculina hace la historia el que sobresale. Y el que sobresale, por lo general, son hombres. ¿Y por qué son hombres? Porque son ellos los que están arriesgando la vida, ¿no?, al venir a una tierra difícil, a una tierra inhóspita, donde tú no sabes qué va a ocurrir, donde estás arriesgando tu pellejo, ¿no?, Claro, a cambio de, claro, te pueden ¿no? matar en cualquier Entonces, momento, o sea, y sí, de una manera u otra estamos viendo que es una manera de cuidar a la mujer y a los niños, ajá, porque sí, no quieres que ellos sufran lo que tú sí estás dispuesto a sufrir. Y ahora, ¿pero por qué lo haces? Ah, porque Dios me va a bendecir, pues. ah, O sea, claro. Dios me está cuidando, ¿no? Entonces me va a cuidar a mí mientras yo te cuido a ti, ¿no? Y así de esa manera es como de una manera u otra, de una forma u otra, hemos llegado a tener estas historias, ¿no? Ahora, lo mismo se podría decir de los conquistadores menores, ¿no? Hay un autor español, Daniel Arberas, que hace unos 3 años atrás ha publicado un libro que se llama Conquistadores Olvidados, ¿no? Entonces, en Conquistadores Olvidados, ¿cuál es el propósito de este autor español? Es que en España sacar a luz a muchos conquistadores que no son ni Pizarro, ni Almagro, ni Cortés, ni Pedro de Alvarado, o sea, esta gente famosa, ¿no? Entonces hay la misma lógica, ¿no? De que quién va a escribir, de quién vas a escribir, del famoso, del que presta grandes servicios al rey o del que hace pocas conquistas. Evidentemente te vas a ocupar del que ha hecho pues las grandes cosas, los grandes méritos, ¿no? Entonces creo que por ahí también va la lógica y lo mismo se puede aplicar, ¿no? Porque no, hasta este momento no hemos conversado de ellos, ¿no? De la población africana, Sí, 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 creo ¿no? que ya podemos conversar de ello, me No, parece. claro, claro. Sí, Antes de que la hora nos gane. Mira, la verdad que aquí hay ya muy poco pan por rebanar, ¿no? Por una simple razón, porque en el siglo XVI, siglo XV, ¿no?, y en los siglos posteriores, la población africana tendrá un solo rol, que es lamentablemente para la historia de la humanidad y en especial para la historia europea, ¿no?, es el rol de la esclavitud, pues, ¿no? Los negros, ¿no?, o los afros, ¿no?, o como los quieras llamar, ¿no?, fueron sometidos, ¿no? Empezaron los portugueses, ¿no? Porque es Portugal quien se encarga de darse cuenta de que África es un continente, no solamente es la costa de Egipto, ¿no? Teniendo en cuenta pues, la separación que hay del mar Mediterráneo, ¿no? África está separada de Europa por el mar Mediterráneo. Entonces, ¿cuál es el rol de los africanos en la conquista? El que conocemos en el colegio, ¿no?
es el sirviente, es el esclavo, es el que lleva, es el que carga, ¿no? Es la carne de cañón en algunos casos, ¿no? Y todo eso a cambio de nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos con respecto a conquistadores, ¿no? Hay solamente un caso, ¿no? Y es Matthew Restall, este historiador británico que se ha especializado en la conquista española, ¿no? Que nos habla de Juan Valiente, ¿no? Que es un esclavo que llega a México, ¿no? Y ojo, el nombre y apellido no son con los que él nace, ¿no? Sino es porque él fue comprado por un español llamado Alonso Valiente, quien lo bautizó y lo termina llevando a su casa, ¿no? Entonces, este esclavo, ¿no? Que se bautiza o lo bautizan con el nombre de Juan, él convence a su amo, ¿no? A Alonso, lo termina convenciendo para que él pudiese desempeñarse en el rol de conquistador, ¿no? Y le pide un periodo de tiempo para hacerlo, pactan en tan solo 4 años, ¿no? En el cual Juan le dice, mira, dame un tiempo para que yo regrese y yo te traigo un botín y lo que yo te pueda traer, eh, te, te lo voy a dar, ¿no? Ahora, en 1534, Juan Valiente, ¿no? El esclavo que ha solicitado a su amo que lo deje ir como conquistador, termina uniéndose a la expedición de Pedro de Alvarado en Guatemala, la cual termina llegando a la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Y Juan Valiente termina entrando en contacto con Diego de Almagro en 1535 y es ahí cuando Almagro tiene el fallido plan de ir a conquistar Chile, pues, ¿no? Y esa expedición bastante riesgosa, ¿no? Porque era territorio que nadie conocía, ¿no? Y del cual también se hablaban, se conocían las dificultades del territorio, ¿ya? El punto es que este Juan Valiente sobrevivió a la desgracia de la expedición de Almagro, ¿no? Y es más, lo sobrevive Almagro porque Almagro muere en el 38, ¿no? En 1540, ¿no? Afincado ya en Chile, ¿no? Ahí ya él queda como capitán que va a enfrentarse a las tribus de la Araucanía, ¿no? Entonces, este logro, ¿no? De ir a enfrentarte a los araucanos, ¿no? Le permite a él ser reconocido ya en la capital de Santiago de Chile, ¿no? Y se le da una encomienda y al final él termina casándose con al parecer, una africana, ¿no? Porque la crónica dice de que se casó con Juana de Valdivia, ¿no? Y durante todo el tiempo, ¿ya? El amo o el dueño, el ex dueño, ¿no? Alonso Valiente se quedó pues con la idea de que, oye, me han engañado, me han timado, ¿no? O sea, ¿dónde está el pago, no? ¿Dónde está el pago que habíamos acordado, no? Entonces, al final trató de cumplir con él, ¿ya? Y la cosa ya se va complicando cada vez más y más, pero aquí tenemos, porque es Matthew Restall, no vuelvo y repito, este historiador británico que es el que se ha encargado de poner en relieve a mujeres y negros dentro de lo que es la conquista, ¿ya? Incluso menciona a otros como un tal Juan Bardal, es un Juan Garrido, un Juan García, y vemos que el nombre Juan pues, es el nombre más usado siempre en un bautismo con el cual a los negros se les va poniendo este nombre, ¿no? Para reconocerlos. Pero el punto es que Juan Valiente, ¿no? Es el conquistador africano, ¿no? A él sí se le puede llamar conquistador porque comandó un ejército, tuvo una encomienda y tuvo el dinero suficiente como para tratar de pagar el acuerdo que él había tenido con su antiguo dueño o propietario, que era Alonso Valiente, que le hace el juicio pues diciéndole, oye, nosotros quedamos en algo y no has cumplido, ¿no? Han pasado más del tiempo, no han pasado más de 7 años y tú me debes, ¿no? Entonces, pero ese sería pues el caso más famoso, ¿no? El que está mejor documentado, ¿no? Pero es la excepción a la regla. Claro, ¿no? Porque la regla es el africano es esclavo. Claro, ¿no? claro. No, pero eso es interesante lo de comandar un ejército. Hasta lo que yo tengo entendido,
que sí hubo ocasiones ya después en el virreinato de que los afrodescendientes sean, por ejemplo, generales, pero era de sus propios cuerpos, o sea, por ejemplo, del ejército de pardos, ¿no? De las milicias de mulatos. Pero en Claro, este claro. caso, Juan Valiente capitaneaba un ejército de españoles o era también de Eso es lo esclavos. que la crónica, eso es lo que la crónica ya no nos dice, pues, Ah, ¿no? O sea, ahí lamentablemente ya nos perdemos y lo que podemos inferir es que deben haber sido mestizos o indios, sí, lo más seguro. sí, Jamás porque un blanco, la ¿no? época, ¿sabes? Del siglo XVI hasta el siglo XVIII, XIX, todo esto, la sociedad era arquitectónica, pues, ¿no? Había, Claro, por un lado, era los cerrada, cristianos, por otro lado, los paganos, entonces cada uno en sus esferas, ¿no? O sea, claro, no podías concebir que un... en su estatus, pues, ¿no? En lo que le Claro, llamamos estatus, pues, ¿no? ajá, sí, Entonces, pero lo más seguro es que este Juan Valiente se haya hecho cargo, pues, de mestizos, ¿no? Tal vez de mulatos o de negros como él, ¿no? Es lo más seguro, porque no hay que olvidar que, o sea, en la vida, pues un negro va a mandar a un blanco, pues ¿no? Eso es impensable, pero por otro lado, también la duda puede persistir en el sentido de que estamos enfrentándonos a araucanos, ¿no? ajá, ajá. Entonces, ¿a quiénes mandabas ahí? ¿Quiénes eran los que estaban dispuestos a ir? Por un lado, quién era el que estaba dispuesto, ¿no? Y por otro lado, muchos del castigo que te salvaba, entre comillas, de la pena de muerte, era ir pues al destierro a luchar contra esos salvajes, ¿no? Indómitos, ¿no? Inconquistables de lo que era la región de la Araucanía, ¿no? No, es realmente interesante y fascinante. Yo justamente, este tema de los africanos en la conquista es muy interesante porque a veces le sirve a algunos hispanistas tradicionales para poner la bandera de que ya ven, los españoles no eran malos, que dejaron que los africanos por buen corazón sean libres y sean conquistadores. Eso es falso, pues, obviamente, ¿no? No, la libertad también no era un asunto, y mucho más a inicios de la conquista, era un asunto muy, pero muy complicado. Ya con el correr de los años, sí era posible obtener la libertad, pero dependía, uno, de la generosidad del amo, que al final de su vida, cuando estaba a punto de morir, y tú lo sabes bien, te daba la libertad, y dos, dependía de que el esclavo armase un juicio, ¿no? Pero ese juicio también te podía durar toda la vida hasta obtener el certificado de blanqueamiento, ¿no? Que era el que te permitía romper con tu condición de esclavo, ¿no? Claro. Y en estas épocas, pues, hasta lo que yo tengo entendido, se negociaba, como bien hizo Juan Valiente con su amo, ¿no? Se negociaba qué podría yo, para ser libre y ser conquistador. Ah, entonces los beneficios, tú vas a tener estos beneficios, ¿no? Claro. Eso es Claro, importante. había todo ese juego de tira y afloja, ¿no? Exacto. Y ahora el amo estaba en todo el derecho, ¿no? Estamos en el siglo XVI, está en todo el derecho de decirle, oye, ¿sabes qué? Anda, regresa, ¿no? Date media vuelta y ponte, pues, a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y ahí quedaba la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habría motivado a Juan Valiente de convencer, ¿no? ¿Cuáles habrán sido los argumentos para convencer al dueño, a su dueño, ¿no? Al señor Valiente, ¿no? Entonces, también creo que va a ser muy difícil que podamos saberlo exactamente, ¿no? Lo que podemos inferir es que le dice, yo en 4 años te traigo un botín, ¿no? ¿De cuánto sería ese botín, ¿no? Ahí nos Claro. perdemos. Pero es una costumbre, creo que también luego va a haber en el virreinato, hasta lo que ya tengo entendido después, inclusive tú puedes comprar un esclavo y decirle, mira, ¿sabes qué? Ahora te vas a poner a trabajar y parte de lo que tú ganes me lo vas a dar a mí porque soy tu dueño, tu amo, ¿no? Entonces, había también esas transacciones posteriormente, ¿no? Sino que en el caso de Juan Valiente es una cuestión, digamos, donde el dueño, el amo, se la está jugando, ¿no? O sea, toma, Claro, haz. por un lado, Juan es recontra osado y valiente, ¿no? Y Claro, por el otro lado, como tú dices, confía, ¿no? Confía en la capacidad que puede tener de un enriquecimiento fácil, ¿no? claro, así es. Realmente
fascinante. Yo recuerdo un libro de Luis Pillones, este antropólogo de minorías étnicas en el Perú. Si no me equivoco, así es el nombre del libro. Justamente narra de que cuando llegan los primeros africanos a lo que es todavía las costas del Tahuantinsuyo, estos muchas veces los indígenas los veían también como, viene con este español, ¿no? O sea, no veían el color negro como algo negativo ni positivo, simplemente, viene, este extranjero viene, también es poderoso, también queremos que podemos aliarnos con ellos para que casarnos con nuestras hijas, ¿no? O sea, no había un rechazo, porque a veces en la historia tradicional que se cuenta es como que al español sí lo veían con buenos ojos y al africano no, pero en realidad, entiendo, como ambos en ese momento simbolizaban poder, los africanos también no eran rechazados y hasta también podían ser como, podría decirlo, exhibidos para casarse también y para forjar alianzas. Claro, es que el mundo andino, tú sabes que es el mundo de las alianzas. Sí, por supuesto. No, en el mundo andino es el mundo de las alianzas, entonces, por lo tanto, si el otro, ¿no?, hace el ruego y el ruego es el correcto, ¿no? Si el ruego viene incluido con algo que a mí me llena, me satisface, me convence, entonces la alianza está consumada, porque has cumplido con la expectativa, ¿no? Entonces, en el mundo andino no hay la discriminación de que con este sí, con este no. No, o sea, yo diría que porque cuando uno dice no hay discriminación, de pronto pues, se puede pensar que uno está idealizando el mundo andino. No, lo que hay es, a ver, te escucho, ¿no? Para ver si me conviene, ¿no? Ajá. Y si no me conviene, ¿no? O sea, hay una cosa, o sea, el escuchar viene con un interés de por medio, ¿no? Entonces, si no me conviene lo que estoy escuchando, entonces no hay alianza posible, porque no me conviene, ¿no? Ahora, lo que sí no se va a negar es que hasta la llegada de los incas, y concretamente con Pachacútec, el me conviene es a nivel grupal. El me conviene a título personal, ¿no?, es a partir de Pachacútec en adelante, ¿no?, con los tres últimos incas que vendrían a ser Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, ¿no? Entonces, pero antes de ellos, no sabemos en qué momento este ritual que María Rostorowski denomina de la reciprocidad, donde se hace este ruego, este ritual, no sabemos dónde es su origen, no sabemos si esto puede ser Tiahuanaco, si esto puede ser Huari, si puede ser Chavín, no lo sabemos. Dudo mucho que sea Chavín porque ahí la dinámica, de acuerdo a las fuentes, es muy distinta, pero lo que sí hay es que hay un ruego, y el ruego es en función a lo que la comunidad necesita, la comunidad demanda, ¿no? Entonces es por eso de que en tiempos virreinales la población indígena jamás se negó a entablar algún tipo de contacto en clave de alianza con... y ojo, esa fue la razón por la cual la segregación fue bien marcada, ¿no? Porque los españoles tontos no eran y sabían que una posible unión entre la población africana y la población nativa te volteaban la torta en menos de lo que canta un gallo. Entonces había que tenerlos separados, ¿no?, alejados, ¿no? Porque sabían, pues, ¿no? Sabían que podían los sectores, hablando en términos marxistas, los sectores oprimidos terminaban poder teniendo conciencia de clase y armarte la revolución, pues, ¿no? Claro, claro, eso es interesante, ¿no? Porque como te digo, a veces hay un prejuicio muy fuerte que viene en realidad de nuestro pensar y nuestra mentalidad actual. Entonces se cree que los indígenas aceptaban a los españoles y rechazaban a los africanos, pero en realidad eso no es cierto. Porque está claro de que, como bien dices tú, si esta persona me sirve para hacer la alianza, la acepto y no me interesa más. No me interesa más. Sí, no me interesa más. Es más, en el mundo andino sí lo que podía haber, o sea, es cierto, no había ese tipo de discriminación, podía haber otro tipo. O sea, por ejemplo, obviamente tú tienes que hacer alianzas con alguien que sea
de tu propio, por decirlo así, estatus, ¿no? O sea, una persona, un curaca, casar a sus hijas con un campesino, obviamente no lo va a hacer porque no va a haber la reciprocidad adecuada para, no le va a convenir, así de sencillo, por lo tanto, eso no. Hablando en términos modernos, no tiene la dote, Exactamente. ¿no? La novia no tiene la dote, ¿no? Sí, Que, sí, que, tiene que a la mí me dote, conviene, ¿no? no te Claro, conviene. claro. Sí, igual, lo mismo en ese tiempo, claro, con sus propias lógicas, ¿no? Por eso es muy interesante ver hacia el pasado, pero verlo con la lógica que sigue en ese tiempo. Claro, claro. O sea, el gran error del entendimiento del pasado andino es seguir viendo las cosas con ojos españoles, Ajá, sí, ¿no? sí, sí, con ojos ¿No? españoles. Y sobre ¿No? todo, a mí me parece una lógica ya del siglo XVIII y XIX hacia adelante, porque nosotros todavía, me parece, tenemos esas lógicas. Por ejemplo, el racismo y la discriminación, como las conocemos, son sobre todo hechuras de finales del siglo XVIII y el XIX, ¿no? Antes de eso, por supuesto que había discriminación, por supuesto que había racismo, pero sus lógicas eran distintas, ¿no? Entonces, a Claro, veces entender la esas... lógica del racismo, Wilmer, ¿no? Y creo que tú concuerdas conmigo porque alguna vez lo hemos conversado, pero muy por encima, y en especial en Facebook. Pero la lógica del conquistador del siglo XVI, ¿dónde radica su superioridad? No es porque sea blanco, Ah, no, es porque Dios lo ha enviado, claro, ¿no? Y Dios lo ha enviado porque le acaba de hacer el gran servicio a la cristiandad al expulsar a los infieles, a los judíos, a los moros, a los musulmanes, a los árabes, a todo aquel que no cree en el Dios cristiano, ¿no? Entonces, por eso es que hay un tribunal de la Santa Inquisición en América, porque hay que mantener América pura, libre de esa sangre, ¿no? Que es una sangre hereje, pues, ¿no? claro. Ah, Entonces, su superioridad está basada en eso, ¿no? En que es Dios el que lo ha hecho el dueño de estas tierras, el dueño de estas personas. Su superioridad está demostrada, o sea, es un concepto religioso, sí, es un ¿no? poco No es un concepto que tenga que ver que porque yo soy blanco y tú eres y tú eres marrón o tú eres negro o tú eres amarillo, yo soy superior a ti. No es eso. ahí es. Es que yo soy superior porque Dios me ha hecho superior a ti, Ah, ¿no? Entonces, como mi cultura es mejor que la tuya, entonces yo te tengo que educar y por eso era en la encomienda, ¿no? Lo primero que había que hacer con el encomendado era cristianizarlo, evangelizarlo. Y ojo, esa es otra cosa que también daría para un programa, pero el proceso evangelizador, o sea, el que tuvieron, vamos a decir, las órdenes religiosas de campo, no la jerarquía de la iglesia, sino el cura claro. de campo, el anónimo, ese es un chambón, ese es un súper trabajo, ¿no? Y que no sabemos agradecer, porque si no son por estos dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios, jesuitas, olvídate, entonces no tendríamos el mundo católico cristiano que tenemos hoy en día. Ahora, yo no sé si eso estará bien o estará mal, no me interesa dar mi opinión porque ¿para qué voy a dar mi opinión? O sea, no es científico, sino vamos al suceso que son, si la iglesia, si la religión, si la verdad está en el cristianismo, en la versión católica, entonces lo que hicieron estos señores durante esos casi 3 siglos, en el caso peruano, entonces es un chambón, ¿no? Porque tuvieron que ir, viajar, o sea, súper lejos, construir iglesias, parroquias, enseñar, educar, o sea, es un súper trabajo, Es todo ¿no? un tema que deberíamos hacer un programa aparte porque es inclusive polémico, porque tú sabes con la extirpación de idolatrías, No, claro, claro, toda esa cosa. claro, porque ese es el otro lado, o sea, tú sabes, una moneda tiene dos caras, Claro, ajá, ¿no? Yo te estoy diciendo, o sea, yo estoy partiendo de la idea de que si la iglesia es verdadera, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron es, pero ¿cómo lo hicieron? ¿No? claro, Y en ese cómo está lo que tú estás mencionando, ¿no? O sea, eso de andar extirpando idolatrías, o sea, el mismo nombre, ¿no? Extirpar implica qué cosa? claro, Jalar, claro, sí jalar de raíz, ¿no? sí, es esto un mundo muy interesante y que realmente a veces nos lo perdemos por ver esta cuestión desde la actualidad hacia el pasado, ¿no? Y proyectar todas estas ideas que en realidad no tienen mayor sentido hacia atrás, ¿no? Bueno, ya el tiempo se nos acaba. Realmente ha sido muy interesante conversar contigo, Jorge.
Bueno, no sé si tienes algunas últimas palabras con nuestros amigos, amigas que nos están escuchando. Sí, claro. Gracias, Wilmer, una vez más porque me das la oportunidad de poder compartir lo poco que he aprendido en mi largo camino como profesor de Historia y Geografía. Pero es un tema que no terminamos de ver y aquí sí hay un meme que circula, o no sé si es meme o no, pero es una imagen, ¿no? que circula por la red, que son unas palabras de José Antonio del Busto, ¿no? Y José Antonio del Busto, él mismo lo escribía, lo dijo en entrevistas, de que como que él estaba en medio, ¿no? En medio de un gran debate, ¿no? Porque para los hispanistas, ¿no? Él era un defensor indigenista, ¿no? Y para Sí, los indigenistas, él era hispanista, pero él se consideraba peruanista, ¿no? Entonces, nos guste o no nos guste, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? No puedes negarte ante lo evidente. Entonces, lo evidente es que llegaron los españoles, no llegaron solos, trajeron una carga cultural que se fundió, por así decirlo, ¿no? con la nuestra y que es un proceso que hasta hoy en día no termina y se va a seguir eh, cocinando, ¿no? a falta de mejor expresión, ¿no? lo que es esa fusión cultural. ¿no? Y para que la cosa quede de pronto un poco más clara, es que estos procesos jamás se van a detener, ¿no? Jamás se van a detener los procesos de intercambios culturales y la muestra de eso está en que hace 4 o 5 años atrás tenemos a la comunidad de venezolanos que superan el millón o casi 1,5 millones aquí en Perú, y ellos también traen sus costumbres, ¿no? Y nos estamos adaptando a ellos porque nosotros decimos palta, entonces cuando nos piden un aguacate, ¿no? Entonces tenemos que saber, ¿no? De manera consciente o inconsciente de que lo que quieren es una palta y le estamos vendiendo, ¿no? nuestra palta y ellos nos están comprando el aguacate, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces eso va a enriquecer nuestro idioma porque empezaremos de aquí a, no sé, a 15, 20 años, ya no nos va a parecer raro decirle aguacate a la palta y para ellos también, ¿no? bien Le así. llamarán palta al aguacate, ¿no? Y de eso se trata cuando se dan este tipo de situaciones de encuentros o coincidencias culturales, ¿no? Así es muy cierto lo que dices, ¿no? Esto, una construcción ahí, un conocimiento mutuo, que con sus cosas buenas, malas, positivas, Claro, claro. Es será. que es como cuando tú vas a comprar una computadora, ¿no? No solamente compras la pantalla, tú compras la CPU, compras el teclado, compras los cables, ¿no? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el combo viene completo, ¿no? El combo viene completo. Ahora, depende de la educación, del sistema educativo, el que sepa de una manera u otra diferenciar, ¿no? qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces, ahora, el robo, el pillaje, el hurto, eso es patrimonio universal, Si es algo que no es ¿no? humano. O sea, Pues, o sea, eso es patrimonio universal, ¿no? sí, así es. Entonces, los seres humanos tenemos virtudes y defectos, ¿no? Pero lo que se trata acá es de poder entender de que la conquista enriqueció de una manera u otra al mundo andino, y que el mundo andino, aun cuando los hispanistas más recalcitrantes lo nieguen, enriqueció a la cultura ibérica, Claro. ¿no? Así de simple, ¿no? También Y ya ves, eso es algo que nuestros historiadores han fallado, ¿no? En que me expreso mejor y con eso termino, en que el trauma, sí, ya, pues ya estamos traumados, pero ya, pues, ¿en qué momento te vas a curar, te vas a sanar y vas a empezar a decir con qué los traumamos nosotros, ¿no? Y dejemos esas cosas absurdas de que trajeron la Biblia y cerramos los ojos, y esa frase de Galeano, ¿no? De que cuando cerramos los ojos y las abrimos, ahora nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían las tierras. O sea, ya basta de eso, pues, ¿no? O sea, pues, ¿qué sí, más les dimos? ¿No? exactamente. Ribeiro No, tiene, estoy de y acuerdo con eso. al respecto, Ribeiro en Prosas Apátridas tiene una bien peculiar que habla del tabaco, ¿no? En la cual Ribeiro ve en el tabaco como una especie de venganza, ¿no? O sea, nos quitaron el oro, el plata, ¿no? Y nosotros le dimos el tabaco, y ¿qué fue lo que ha hecho el tabaco? El tabaco pues genera el cáncer, ¿no? Pero eso también me parece, si bien es cierto, es jocoso, ¿no? Y muy, muy sugestivo, ¿no? Pero yo creo que ya es hora de empezar a decir qué es lo que hemos hecho los peruanos
o no los peruanos, sino qué es lo que hizo el mundo andino, qué es lo que hizo el mundo americano, ¿no? Para enriquecer la cultura ibérica, ¿no? La cultura, porque cuando digo Iberia me refiero también a los portugueses, ¿no? Y por ende a la cultura mundial. Y no solamente es la papa, pues, ¿no? Claro, no, es cierto. De repente podemos hablar en algún momento de esos aportes posteriormente. Claro. Es muy interesante. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos volver nuevamente con otro episodio más de este programa acá en Sin Parentesco. Y bueno, conmigo será hasta otra sesión. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Listo, hasta luego.